Es un placer poderles presentarles al Honorable Presidium. Presidente de Frejumpo, Gustavo Javier Velázquez Torres. Al Vicepresidente de Frejumpo, Leonardo Vera Oliva. Secretario General de Frejumpo y Frejumun, Ángel Octavio Guajardo. Al representante de la Coordinación Técnica de las oficinas del Comité, el secretario Sebastián Rafael Priego. Al representante de la Coordinación Técnica de las oficinas del Comité, el secretario Mariana Trejo Schiffer. Al secretario general adjunto de Frejumun, Arturo Pacheco Torres. También agradecemos la presencia de la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Marta Delgado. Sean todos bienvenidos. A continuación, escuchemos unas palabras de bienvenida por parte del secretario Ángel Octavio Ramírez Guajardo. Antes que nada, agradezco la participación de tantos jóvenes que se encuentran interesados en formar un cambio en nuestra sociedad. Es importante para mí poder transmitirles que el día de hoy estamos cumpliendo un sueño que inició como una idea hace más de 6 años, en donde pensamos que sería interesante llevar a los jóvenes a lugares donde nunca han podido llegar, a secretarías de Estado, a lugares en donde las leyes se hacen, en donde los actores políticos principales de nuestra nación han podido transmitir ideas que han transformado a nuestro país. Es importante que ustedes, hoy más que nunca, transmitan esta voz de cambio. La juventud, como lo dijo alguna vez una gran amiga, es el ímpetu de México. Es el ímpetu que está dispuesto a transformar a nuestra sociedad, que está dispuesto a luchar con el corazón por lo que cree que es justo, por lo que cree que va a ser positivo para nuestra nación. Hoy más que nunca, alcen la voz, chicos. Hoy más que nunca, transmitan esta emoción, transmitan las ganas de ver a la juventud triunfar, de ver a la juventud parada en estos escenarios, porque hoy más que nunca somos líderes, somos transformadores, somos innovadores. Guarden eso en sus corazones, siempre sueñen y sigan hacia adelante. Bienvenidos. Gracias. Hola, buenos días a todos y a todas. Es un gusto poder recibirlos hoy para inaugurar el Frejumun 2023. Sobre todo tenemos desde la Secretaría de Relaciones Exteriores el objetivo y la responsabilidad de promover el diálogo y el debate entre las personas jóvenes y de abrir espacios de reflexión y pensamiento inteligente sobre los temas que como sociedad nos preocupan y que también representan retos globales. Les agradecemos también al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, por su compromiso e interés en fomentar estos espacios. Les quiero contar un poco una anécdota, pero en 1947, corta, se estableció el Boletín de los Científicos Atómicos. Es un comité que se estableció para ilustrar las amenazas existenciales al mundo durante el inicio de la Guerra Fría con el temor de las armas nucleares. Y la semana pasada este comité puso su reloj a 90 segundos de la medianoche, que es la hora más cercana a una crisis existencial global a la que ha estado el reloj desde que se estableció. Y en gran parte esto es debido a los crecientes peligros de la guerra de Ucrania y a las dificultades que hemos tenido como una humanidad para responder al cambio climático. Entonces, bueno, sin ponerme fatalista, esto ilustra la importancia hoy, y quizás más que nunca, de poder generar diálogos inteligentes, de aprender a encontrar soluciones como comunidad,
y de poder utilizar la empatía y la razón para solucionar los problemas que nos atañen como sociedad. Durante el mes de noviembre del año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó el Consejo de Seguridad de la ONU y en pleno consejo abordó una de las grandes paradojas de nuestros tiempos. Hay 980 millones de personas en pobreza extrema que viven con menos de $2 al día y sin embargo los gobiernos se gastan, como ya ha dicho también el canciller, el dinero para aliviar esos problemas en armas y en guerra. Entonces, muchos de los mecanismos para aliviar la extrema desigualdad y la inestabilidad política en la que vivimos existen, sí existen, y sin embargo no logramos crear consenso e impulsarlos. Entonces, a medida que avancemos en este modelo de las Naciones Unidas, les pido que seamos conscientes de los retos a los que nos enfrentamos como comunidad mundial, porque el cambio climático, la pobreza y la desigualdad no son condiciones que tenemos que aceptar como inamovibles. En lugar, debemos recordar que no somos impotentes ante estos retos y es cierto que juntos, a través de procesos democráticos y de soluciones comprobadas, podemos y vamos a lograr el cambio. Entonces, ojalá que este ejercicio nos ayude a acercarnos un poco más a eso y a seguir fomentando espacios para el ejercicio inteligente de la palabra. Les pido amablemente a todos los delegados y estudiantes que la ejerzan y sobre todo que aprendan, que convivan y que se diviertan. Muchas gracias. Ahora escuchemos las palabras del presidente Gustavo Javier Velázquez. Primero que nada, agradecerles a todos ustedes por el gran interés que tuvieron en este proyecto, porque creen en este proyecto, porque ustedes son jóvenes líderes, por eso están aquí, y a la Cancillería le interesa mucho esa visión, una nueva visión de la juventud. Nosotros debemos ser parte ya de nuestros cambios en el presente, ya no hay un futuro que nos alcance, debemos trabajar aquí, debemos trabajar en el ahora. Lo que ustedes hagan aquí, más allá de ser un ejercicio más, véanlo como un área de oportunidad para todos ustedes. Hoy están en un ejercicio que es histórico. Dentro de una Secretaría de Estado ustedes están haciendo propuestas, están dando ideas, están aportando de sus conocimientos, están poniéndole algo fresco a nuestro panorama actual. Y qué mejor que un modelo de Naciones Unidas se haga aquí, en la Cancillería, porque este es el lugar idóneo, de donde sale nuestra relación con el mundo y de donde también nosotros aprendemos de los demás países, de las demás naciones, y que debemos aprender nosotros a convivir y a conducirnos como seres humanos. Debemos ser empáticos con la situación que enfrenta el mundo, no nada más hablando de México, sino sabiendo que hay otras naciones, que hay otros pueblos que necesitan resoluciones urgentes. Yo los animo a que hoy hagan eso, a que lo que vayan a resolver, a lo que vayan a trabajar, lo vean más allá de un ejercicio y se lo lleven de tarea, sigan impulsando proyectos, ustedes sigan continuando con proyectos juveniles, porque ese es el chiste, que los jóvenes no dejemos de participar, que estos espacios se hagan costumbre, que la juventud tenga voz y voto en las decisiones. Aquí háganlo realidad. Esta es la oportunidad que tienen para demostrar que la voz de la juventud importa y que es el cambio que necesita nuestro país. Y no dejo otras palabras más que decirles que los felicito y que disfruten este ejercicio que es para ustedes. Muchas gracias. A continuación, escuchemos a Sebastián Rafael Priego. Ok, ya. Disculpa. Escuchemos al vicepresidente Leonardo Vera Oliva. Bueno, antes que nada, muy buenos días a todos. Quiero agradecerles a todos y cada uno de los que están aquí presentes por acompañarnos, por ser parte de este proyecto que es un modelo de Naciones Unidas en el mejor lugar posible para realizarlo, que es la Cancillería. Más que nada, quiero también dar las gracias a nuestros compañeros que hicieron esto posible, a Sebastián, a Ángel Guajardo, a Gustavo Velázquez, a Arturo,
a todo nuestro equipo de staff, a las mesas también, que son personas con mucha experiencia y que estoy seguro que van a garantizar que sea un ejercicio de calidad. Entonces, quisiera dar las gracias a todos ustedes y felicitarlos por estar aquí. También sepan que pueden contar con nosotros para cualquier cosa, que estamos al servicio de ustedes, de todos los delegados de las mesas, los miembros del comité organizador, de secretarías y demás. Entonces, les damos las gracias por estar aquí presentes y quisiera que aprovechen mucho de este modelo, que es un modelo que se hizo con mucho esfuerzo para ustedes, que es un proyecto que teníamos algunos meses pensando, pero que en realidad, que gracias a Dios, el día de hoy se está concretando. Y la verdad que estoy muy contento de ver a todos ustedes que están aquí. Y bueno, no tengo otras palabras que decir que muchas gracias y espero que disfruten mucho de este evento. A continuación, la subsecretaria Marta Delgado. Primero quiero saber cómo están. ¿Cómo están? ¿Todavía tienen energías? Pero ¿cómo? Si apenas está empezando el día. Qué bueno que tienen energías, porque hoy es un día realmente para celebrar en la Cancillería. Me estaba preguntando el vicepresidente si había existido un modelo de Naciones Unidas. Yo me imagino que sí, pero para nosotros, independientemente de ese dato, que creo que deberíamos averiguar, es un día especial. Tener a todas y todos ustedes jóvenes interesados en este modelo, la verdad es que los felicito. Quiero saludar a Gustavo Velázquez, a Leonardo Vera, Ángel Octavio Guajardo, a Mariana Trejo, que no la veo, me dejó solita allá arriba, las mujeres subrepresentadas en su presidium, ahorita vamos a hablar de eso, Sebastián Rafael y Arturo Pacheco. Muchas gracias. ¿Cómo están? Yo me siento muy contenta. Quiero saludar también al embajador Alfonso Segbe, director general de Diplomacia Pública, jefe, ¿no?, de la Unidad de Diplomacia Pública. Querido Alfonso, gracias también por tu entusiasmo aquí, a tu equipo. También quiero mandarle un saludo a Manola Zabalza y felicitarla por estar pues tan entusiastamente conviniendo este evento, y nuevamente a todos ustedes, porque realmente la organización lo he visto, lo he ido siguiendo desde que me invitaron y ha sido muy buena. Pero bueno, estamos empezando. Hoy iniciamos esta jornada. Van a ser un par de días de trabajo que yo espero que ustedes, lo han dicho aquí los oradores, disfruten. Obvio, yo creo que el disfrute es parte inherente de cualquier actividad que tiene uno que tener en la vida. El trabajo, los hobbies, la familia, cualquier cosa que realicemos, tiene que ser así, porque es la mejor manera como pueden salir bien las cosas. Y yo estoy segura que ustedes van a tener una apertura de mente y van a abrir en su mundo muchas cosas que a lo mejor están ahorita en su visión, pero a lo mejor no. Quiero decirles que parte de su futuro, de algunos de ustedes, esté en el día de hoy en este tipo de modelos. Como un buen ejemplo, quiero presentar a mi jefa de oficina, Adriana Caballero. Ella es egresada de un modelo de Naciones Unidas de este tipo, y ella es ahora la jefa de oficina de mi subsecretaría. Te doy un aplauso y un reconocimiento. Entonces, bueno, ese interés como joven de participar, de involucrarse, algo descubrió ella, algo se movió en ella cuando estuvo en estos modelos, participó y decidió seguir su carrera por este lado: las relaciones internacionales, la diplomacia, la representación de México en el exterior, la política exterior. Y yo quisiera darles solamente 3 mensajes importantes. Uno tiene que ver con el pasado, tiene que ver por qué se instalaron las Naciones Unidas, por qué las naciones del mundo deciden, 194 países del mundo, deciden
en esa época no eran tantos, cuando se fundó, después de la guerra, hacerlo. Y precisamente después de tanto sufrimiento, de tantos desafíos, por la guerra mundial, los países deciden, bueno, seguir algunos ejemplos de organización internacional y conformar la Organización de las Naciones Unidas. Es el espacio de diálogo por excelencia de los estados, de las partes. En Naciones Unidas hablamos de que los países somos las partes, y estas partes tienen un principio de igualdad jurídica para defender sus intereses como naciones, pero también para llegar a soluciones comunes, para pensar en el bienestar de la humanidad en general. Por eso, fundacionalmente, la Organización de las Naciones Unidas hace una carta en donde todas las naciones se ponen de acuerdo cuáles son sus principios fundamentales, sus valores fundamentales, qué es lo que tenemos como países entre todos, como seres humanos, defender. Y bueno, estas Naciones Unidas se fueron haciendo cada vez más grandes y más importantes. Eso es del pasado, ustedes lo verán muy lejano. La creación de las Naciones Unidas, este siglo va a cumplir 100 años, las Naciones Unidas, y seguramente será cuestión de mucho debate y de mucho análisis. Si es difícil para ustedes como jóvenes decir su opinión, alzar la voz para defender lo que ustedes piensan, imagínense lo difícil que puede ser para un país frente a todos los demás, con una historia, con sus propios problemas. Creo que el ejercicio de hoy no solamente va a servir para que ustedes externen su punto de vista. Pueden usar un artículo, las redes sociales, una comida, una sobremesa, un foro para expresar su punto de vista. El chiste no es nada más tenerlo, hacerse un punto de vista, una opinión, una manera de ver algo. ¿Con base en qué? En sus estudios, en sus valores, en su educación, pero llevados a la defensa primeramente de su país. A veces tu país no piensa como tú. Y muchísimas veces los demás países no piensan como tu país. Y entonces, ¿cómo le hacemos? Hoy lo van a ver. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se logran los consensos, los acuerdos? ¿Qué es un tratado? ¿Qué es un convenio? ¿Qué es una convención? ¿Qué es una declaración? ¿Qué es diferentes mecanismos que tenemos de organización? Con esa complejidad, las Naciones Unidas se organizan de una manera muy difícil. En su origen tienen, no diría que un pecado original, pero sí una manera de decidir que nos ha costado muchísimo trabajo en el tiempo y que se llama el consenso. Y quiere decir que hasta que no se pongan de acuerdo todos, no se decide. Y que es muy difícil llevar las cosas a los extremos de una votación. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, nuestros congresos de la Unión, nuestro Senado, nuestra Cámara de Diputados, tienen una configuración similar a las Naciones Unidas, representantes, etcétera, etcétera. Sin embargo, esos congresos funcionan por votación, funcionan por mayoría, funcionan por representaciones proporcionales. Los debates se dan para conseguir una mayoría e imponer o postular e aprobar una iniciativa o algunas iniciativas para ir avanzando. Así es como se iba avanzando en la construcción democrática, legal e institucional de los países. Pero en las Naciones Unidas no, lo que tenemos que es hacer gala de la capacidad máxima de convencimiento para que todos estemos de acuerdo en las principales cosas. Y hay muchas reglas que los van a lo mejor discutir durante estos días que son difíciles. Por ejemplo, tenemos la capacidad de veto de algunos países en el Consejo de Seguridad. Quiere decir que si uno de ellos no está de acuerdo, en esto, por ejemplo, están Estados Unidos, Rusia, Francia,
China. Si uno no está de acuerdo, por ejemplo, en este caso, Rusia en el Consejo de Seguridad no ha estado de acuerdo con ciertos, pues no sé, problemas, distintas postulaciones del Consejo, no se deciden ni se llevan a cabo. Y otros países como México y Francia hemos combatido ese derecho de veto que tienen los otros cuantos países que conforman el Consejo de Seguridad con asientos permanentes. Pero más allá de eso, hay muchísimos otros espacios en Naciones Unidas. Son quizás menos rígidos, también se dan las votaciones y nos debatimos muchísimas cosas, desde quienes representan a los países en determinados comités. Estoy orgullosa de decirles que México, en el momento actual, durante los últimos 4 años de la administración, hemos presentado 170 candidaturas de mexicanos o mexicanas o como país a puestos en las Naciones Unidas. Hemos ganado 168 de los 170. Hemos sido exitosos. Y también votamos y participamos en las elecciones de presidencias de diferentes organismos. Las Naciones Unidas tienen agencias también distribuidas en todo el mundo. Hoy México cuenta con la presencia de 24 agencias de Naciones Unidas, como por ejemplo la ONU Mujeres, la Organización de Población, la Organización del Hábitat, de las Naciones Unidas del Hábitat, o sea, 27 diferentes agencias de las Naciones Unidas trabajan en México. Somos uno de los países más multilaterales del mundo. México es un país que participa en todo absolutamente, es un país sumamente activo y es un país sumamente respetado en el mundo por su opinión y su presencia internacional. El canciller Marcelo Ebrard ha tenido varias iniciativas internacionales dentro de las Naciones Unidas que han llamado mucho la atención. Por ejemplo, la tercera participación en la historia de México en el Consejo de las Naciones Unidas, que culminó el 31 de diciembre pasado. Por ejemplo, el lanzamiento de nuestra política exterior feminista. Somos uno de los únicos países del mundo, poquitos, que Ebrard lo expresó en las Naciones Unidas. Tenemos una política exterior feminista, tendremos ocasión de platicar de ella durante las mesas. México también ha sido un país que ha llevado el tema de las armas desde su origen, desde las armas nucleares hasta hoy, las armas pequeñas, medianas y ligeras, a los debates más amplios en Naciones Unidas. México fue sede del Tratado de Tlatelolco, que prohíbe el uso y la fabricación de armas nucleares en la región de América Latina y el Caribe. Eso nunca lo ha logrado ninguna otra región en el mundo y desafortunadamente tenemos décadas tratándolo de hacer a nivel global y no se ha conseguido, pero se consiguió aquí en México y aquí tenemos la sede de este tratado. Y así, México, la verdad es que es un país que todo mundo consulta, quiere saber su opinión, es importante. Tenemos un peso diplomático, tenemos una consistencia histórica, porque tenemos el servicio público, el servicio exterior mexicano más antiguo del país. Es el que tenemos en relaciones exteriores. Dicho esto, la empresa o el reto que tienen hoy es grande porque ustedes van a discutir cómo resolver los grandes problemas de la humanidad. Imagínense cuando el canciller me propuso ser subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. Yo dije, voy a representar a México para resolver los grandes problemas de la humanidad. Se oye muy grande, ¿no? Se oye inmensamente importante, y lo es. Pero esto se hace con un conjunto de personas, con un conjunto de misiones diplomáticas, con un conjunto de opiniones. ¿Ustedes saben cómo da México una opinión en las Naciones Unidas? No me siento a escribir un discurso yo en mi escritorio. Lo que hacemos es consultar a las dependencias involucradas en esa opinión. Por ejemplo, si vamos a decir nuestra posición o a votar o a comprometernos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para combatir el calentamiento global, pues hay que verlo con la Semarnat, con la Comisión Nacional del Agua, la Profepa, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Desarrollo
agropecuario, la Zagarpa, hay que verlo con todos los que están involucrados, hacer el consenso necesario, pedir la opinión federal, pedir la opinión local, muchas veces la del legislativo, la del ejecutivo, el consejero jurídico, o sea, una serie de opiniones, pero no nada más de los gobiernos ni de los poderes. La Secretaría organiza consultas públicas. ¿Qué opina la sociedad civil? Las ONGs, los activistas ambientalistas. ¿Qué opinan los académicos? Leemos los medios, cómo está el tema en la opinión pública. ¿Qué opina el sector privado de ciertos intereses que eventualmente se afecten por este o por muchos otros convenios? De todo eso tenemos que sacar un posicionamiento, una decisión. El canciller Ebrard, el presidente conversan y deciden si nos adherimos con esos elementos o no, a las convenciones, a los tratados, a los votos, a las comunicaciones nacionales, a los compromisos, en este caso, por ejemplo, de reducción de emisiones, los compromisos de guerra, los compromisos para mandar operaciones militares de paz a otros países, para incorporar a las Fuerzas Armadas a algunas misiones de mantenimiento de la paz en regiones del mundo. O recientemente, por ejemplo, para no hacer cosas también. ¿Qué México no hace, por ejemplo? Somos muy reacios a expulsar países de comités. México votó en contra de que se expulsara a Rusia del CODH, del Consejo de Derechos Humanos. Todos los demás países, como 190 o más, votaron a favor. Nos fuimos el único que no. Lo malo es que ahorita ya no tenemos cómo llamar a cuentas a ese país de lo que está ocurriendo, y eso es lo que pasa con estos temas. Entonces, México, al final del día, por ejemplo, también nos hemos opuesto pues, a unos expulsiones, ¿no?, de Venezuela, de la OEA y así. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy México es la sede de los diálogos entre la oposición y el gobierno de Venezuela. Entonces, México, ¿qué rol juega? México juega un rol. Sí tenemos la no intervención, nuestro principio también es la soberanía, la libertad de cada país de determinar sus procesos para decidir sus tomas de decisiones de sus gobiernos, pero México se ha convertido en un referente de la mediación. Hay países que lo hacen de un modo, México quiere ser un puente y quiere que las Naciones Unidas tengan éxito. Quiero terminar este mensaje con una alerta. Fíjense ustedes que también las Naciones Unidas, es muy romántico, ¿no?, estar luchando por la paz del mundo, para que el mundo no se caliente y nos hundamos y los huracanes terminen con las islas, los pequeños países insulares. Todo esto tiene mucho que ver con las políticas públicas a nivel local. Marcelo Ebrard ha sido el primer canciller de la República en la historia que le ha apostado a una internacionalización de las ciudades, y por eso también ostentamos la presidencia, la primera presidencia en la historia de la ONU Habitat. Estamos interesados en que también la diplomacia se haga en las ciudades y que las ciudades del mundo compartan sus políticas públicas de movilidad, contaminación, basura, de acceso a los bienes públicos, porque también eso son aspectos que podemos compartir. La Agenda 2030, que es la hoja de ruta de las Naciones Unidas para el desarrollo, que es muy buena, la vamos a discutir también en las mesas, da cuenta de que muchas de estas acciones para cambiar el mundo no están en el Consejo de Seguridad y en la Asamblea General, ni siquiera en las convenciones ni en las conferencias de las partes. Están en las políticas públicas a nivel local. Muchos de ustedes a lo mejor estarán trabajando algún día en una ciudad, en un municipio, en un estado. No solamente tenemos el futuro de estas discusiones a nivel de las Naciones Unidas. Es importante que lo aterricemos, los aprendizajes, también a nivel local. Y decirles que la ONU necesita de ustedes, muchísimo. No se imaginan a veces qué riesgo corre la ONU de ser una organización que ya no sirva. Es importante que lo mencione porque estamos aquí, qué padre la ONU. No, a veces no sirve. Tenemos que
reformar esta institución. Y solamente la podemos reformar si entendemos la manera como opera y los problemas como los van a discutir hoy en las mesas, cómo puede evolucionar diferente la forma de decisiones en las Naciones Unidas y, por supuesto, cómo podemos hacer para que sea más práctica y más ágil. Como el elefante que es, la ONU se ha anquilosado, las Naciones Unidas se han burocratizado, es un organismo que puede llegar a ser muy caro, inversión de tiempo de nosotros, de todos los países, enormes, porque como hablan todos, los discursos ya no los oímos, hay que modernizarla también. Ayúdenme a pensar cómo proponer eso. Ustedes saben que para una asamblea, todos los países hablamos, 3 minutos, 5 minutos, a veces te cortan el reloj o no, hay diferentes reglas, en 6 idiomas oficiales, pero en lo que hablan ahí, los que hablan, estamos trabajando por otro lado, porque ya los discursos, uno tras otro, tras otro, tras otro, y un evento tras otro, verdaderamente dejan de tener un significado, hay un ruido ambiente de gente hablando que ha dejado de ser eficaz para realmente responder a las necesidades, a los problemas que tenemos. Como un ejemplo, les quiero poner la pandemia. La pandemia es un problema del mundo, fue un problema global. Teníamos toda la infraestructura necesaria de expertos institucionales, legislaciones, fondos, para que este problema pudiera revertirse con la urgencia que necesitábamos para evitar contagios, muertes y expansión acelerada. Y es importante que ustedes sepan que no lo fuimos capaces de hacer. Con esas instituciones, con esas reglas, con esas formas, tenemos que hacer nuevas. Los países nos vimos orillados a empezar a hacer nuestros, o sea, hicimos un mecanismo internacional, el COVAX, y todos nos vimos orillados a utilizar otras estrategias porque eso no nos funcionó. Claro, nos cayó de sorpresa, sí, pero no debió, porque las Naciones Unidas, ¿ustedes creen que no sabemos que iba a haber una pandemia? No sabíamos que iba a ser de COVID, pero la respuesta inmediata a una pandemia debió haber sido una de las cosas pues, que tendríamos que tener más aceitadas, no las tuvimos. La guerra actual que hay, también hay como que una gran consternación por la guerra de Ucrania, es muy difícil, muy fuerte, pero no creo que es la única guerra que hay. Tenemos 30 y pico guerras en curso, ¿por qué no nos enteramos más que de una? Tengamos cuidado también cómo leemos los medios, cómo vemos las redes. Ayúdenos a innovar, a ver las cosas ahora frescamente. Imagínense tantos años, décadas de estarlas viendo de una manera tan, no sé, tan lineal, tan rígida. Esta organización necesita de los jóvenes, urgentemente. Así que pónganse a trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretaria, por sus palabras. También externamos un agradecimiento a Braulio Contreras por hacer todo esto posible. A continuación, invitamos que se pongan en pie al comité organizador conformado por Gustavo Javier Velázquez Torres y Leonardo Vera Oliva. La Secretaría General Ángel Octavio Ramírez Guajardo y Arturo Pacheco Torres. La Secretaría de Protocolo, integrada por María Fernanda Celaya Cebes, Anelice Velasco Sánchez y Emanuel Mozo Kim.
La Secretaría Académica, integrada por Carlos Magaña, Fernanda Pavón y Julio Pérez Martínez Góngora. La Secretaría de Relaciones Públicas, integrada por Roberto Hernández y Jimena Lucero Díaz Cárdenas. La Secretaría de Crisis, Kevin Bosch y Livni Rojas. Secretaría de Logística, conformada por Scarlett Claudet Mendoza Martínez y Gabriel Covarrubias. La Secretaría de Género, integrada por Samantha Contreras y Vanessa Velázquez Viveros. Y la Secretaría de Diversidad Sexual, integrada por Sebastián Medina y Jorge Iglesias. A continuación, me permito presentarles a los comités participantes. Consejo de Seguridad. ONU Mujeres. ECOSOC. CONAGO. OMS. UNICEF. ACNUR. La Asamblea General y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Por favor, no se olviden de usar los hashtags y el mejor TikTok será compartido por el canciller. Es un honor poder contar con la participación del secretario general Ángel Guajardo. Bueno, pues el día de hoy se han vertido discursos bastante emocionantes. Estoy seguro de que van a demostrar el nivel que hay en este modelo de Naciones Unidas, el nivel de jóvenes que tenemos aquí, que ya es un reto venir aquí e impulsarse para poder debatir con otros, para poder compartir sus ideas, para poder velar por las no diferencias, porque justamente los roces que hay entre nosotros nos hacen llegar a resoluciones importantes. Siendo las 9:42 del día 26 de enero de 2023, doy por inaugurado este recinto en las sesiones de Frejumún 2023. Muchas gracias.